Muy buenas noches, soy Armando San Román, me desempeño como editor general de Gestión Pública y Control del Grupo Gaceta Jurídica. Bienvenidos a este programa que es Hablemos sobre Gestión Pública, donde buscamos brindarles un alcance de lo que es la gestión pública y la modernización del Estado. Hoy tenemos como invitados especiales a Luigino Piloto y a Carlos Loyola, con el objeto de hablar sobre lo que vendría a ser la meritocracia desde una perspectiva económica y jurídica. Permítame hacer una breve introducción y presentarles a cada uno de nuestros invitados. Luigino Piloto Carreño, abogado de la Universidad de Lima con maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Bolonia, en Italia, con estudios de gestión pública y contrataciones del Estado por las universidades de Piura y la de Lima, respectivamente, con 27 años de experiencia en el sector público, de los cuales 20 desempeñando cargos de confianza, en altos cargos de confianza. Asimismo, es vocal del Tribunal Administrativo de Servir y de Contraloría. Profesor de pre y posgrado en varias universidades, tanto públicas como privadas, como por ejemplo la UPC, San Martín, San Marcos. Luigino, un placer verte y bienvenido. Estás con el audio en off, mi estimado amigo. Uy, mil perdones. Por La favor. tecnología a veces nos genera ciertos traspiés. Mil gracias por la invitación. Con todo gusto estoy acá. Es un tema que particularmente resulta apasionante y muy actual, Sí, dado que es materia de discusión en distintos foros por temas coyunturales, eminentemente coyunturales. Aunque, efectivamente. como veremos más adelante, no es tan coyuntural. Gracias, Luigino. Voy a presentar a Carlos Loyola, Cajadillo, doctor en gobierno. Carlos, ¿estás por ahí ya? Doctor en gobierno y política pública en la Universidad San Martín de Porres. Magíster en administración de SAN e ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Diplomado en el CAEN en desarrollo y defensa nacional. Es gerente público de Servir y tiene una amplia experiencia en la docencia a nivel de posgrado y en las gerencias públicas en las universidades como la UCIL, la UTP, la Universidad de San Marcos, CESAN, y la Universidad Continental. Como gerente de servir tiene harta experiencia, tiene una experiencia gerencial en el Estado de casi 20 años, en instituciones como Agro Rural, RENIE, Compre, PRONA, INDECI, Ministerio de Salud, entre otras instituciones. Actualmente presta servicios como coordinador de proyectos de inversiones en la SUNARP, así como también es colaborador habitual de nuestra revista en gestión pública y control en temas de gerencia pública, gerencia estratégica y presupuesto de inversiones. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Placer verte. Buenas noches, Armando. Buenas noches también a Villino, ¿no? Con el que tengo Hola, la Carlitos. oportunidad de compartir este webinar, que espero sea del interés de todos, ¿no? Porque sabemos pues que la meritocracia, como bien ha dicho Villino, a quien conozco varios años, es un tema que desde hace varios años creo que es un problema en el Estado. Sí, cierto. Además, es un tema que está de boda, ¿no? Creo que se ha estado tocando últimamente en todos los noticieros, podríamos ir prendiendo y salía un tema vinculado a la meritocracia del Estado, y a los cambios que han estado habiendo tanto en toda la gestión y la organización pública. Sí, eso es cierto. Así es, así es, así es. Es un tema, como se dice, de moda, entre comillas, ahora, pero que es un problema estructural, creo, del Estado. Sí, de acuerdo. Voy a aprovechar para arrancar con una pregunta. Yo me imagino que esto está más vinculado al Lino, pero igual está abierto a ti, Carlos, después. La meritocracia en el Perú, ¿no? Es un tema reciente. Luino nos ha adelantado un poco como que no es tan cierto eso. ¿Desde cuándo buscamos la aplicación del sistema de la meritocracia en el Perú, por ejemplo, Luino? Normativamente, el primer esbozo normativo sobre el tema de meritocracia data de 1950 con el decreto ley 11377, que era el que regulaba el tema del acceso al servicio civil. Y ciertamente ahí ya se hablaba de concurso público, ya se hablaba de la necesidad de capacitar al personal, ya se hablaba de distintos aspectos que hoy en día siguen siendo materia de discusión. Hubo un segundo intento con el decreto legislativo 276, allá por los años 80, con su reglamento en el año 90, el 00590 PCM, y que ciertamente también dentro de su articulado podemos encontrar
distintas referencias a la necesidad de que las personas entren al servicio público y se mantengan en este por sus capacidades, por su experiencia, por su valía profesional. Cosa que lastimosamente no ha sucedido. Luego tenemos la 30057, la Ley de Servicio Civil, que trae ese mismo contenido. Posiblemente con algunas otras palabras han cambiado tal vez la redacción, sobre todo si se hace una confrontación con la ley de 1950, pero la esencia es la misma. Se persigue que dentro del Estado entren personas capacitadas, entren personas, no solamente como se dice, con vocación de servicio, ¿no? Sino también personas que sepan que están al servicio de la población y que no la población no está al servicio de ellos. Entonces, es esa búsqueda a través de los sistemas normativos viene de muy vieja data. Cabe preguntarse por qué, si ya llevamos más de 70 años en esa búsqueda, hasta el día de hoy no hemos logrado, ¿no? Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Tuvimos una entrevista con Yaneli Boyer, Oscar Ugarte, un exministro de Educación Cuenca, y me acuerdo que en la entrevista tuvimos un tema muy puntual que nos decía, en los 80, la mayoría de los ingresos a la administración pública era, bueno, hablándolo coloquialmente, por tarjetazos, por pertenecer al partido, por diferentes caminos, pero no hablaban de meritocracia, ¿no? En los 90 se dieron las islas de la excelencia, lo que se llamó, ¿no? Nos decía dónde estaba SUNAT, yo qué sé, OCITEL, en fin, determinados organismos, la OMPE, ¿no? Que se dio por ahí. ¿Cómo se juega esto, por ejemplo? ¿Cómo se juega estos que en la práctica se siente con unas normas que te estaban planteando de 1950? Oye, este es el camino y hay que regularlo, ¿no? ¿Cómo llega a convivir estas dos cosas tan diferentes? A ver, desde el punto de vista normativo se ha buscado la meritocracia. Desde el punto de vista político se ha evitado la meritocracia. Entonces, no necesariamente las normas expresan la voluntad del gobierno de turno. Y creo que hemos tenido diversos ejemplos bastante recientes. Y lo que se trata de eludir justamente por personas que detentan cierto grado de toma de decisión es la posibilidad de generar vías alternas que impidan o que te permitan la no ejecución de la norma. Esto ha sucedido continuamente y sigue sucediendo. O sea, no es porque ciertamente últimamente Servir ha cumplido un rol bastante importante dentro de lo que es el control de la meritocracia en el sector público, principalmente respecto a personas que cumplen un perfil o que deben cumplir un perfil de puesto. Sí, se ha dado en múltiples casos, muchos de ellos conocidos, otros no tanto, pero sí se ha dado ese tipo de supuestos recientemente. Pero no son los únicos. Hay algunos que inclusive vienen de viejas modalidades de elusión de la norma. Por ejemplo, tenemos algunos casos en los cuales está la norma, simulan el cumplimiento de la norma y terminan eligiendo a quien se considera que es más cercano a los intereses de quien en ese momento está en el cargo. No estoy haciendo referencia a cargos de confianza, sino estoy haciendo referencia específicamente a cargos de acceso vía concurso público. Entonces, y en el cargo de confianza es peor todavía, porque la elusión normativa es mucho mayor. Principalmente en ese caso vinculado a temas de perfil, ¿no? Pero hay supuestos que son por demás evidentes, donde se dicen, inclusive se sacan resoluciones con motivaciones aparentes, donde se excluye a las personas de los procesos de selección sin tener un fundamento fáctico o jurídico real que lo fundamente, ¿no? Simple y llanamente por sacar la piedra del zapato y dejar camino libre para
continuar el sendero hacia aquella persona que yo deseo que ingrese. También se da. Y se ha dado mucho en el Estado, tanto es así que cuando habían los procesos CAS, muchas personas decían que esos procesos CAS eran simple y llanamente una simulación de un proceso o concurso público a efectos de contratar a una persona que ya estaba predeterminada. Cosa que es cierto. Y dicho sea de paso, la legislación CAS en muchos casos imponía ese supuesto. ¿Por qué imponía? Porque si yo quería aumentarle la remuneración al CAS, tenía que hacer un nuevo concurso público. Y eso generaba que ese concurso estuviera dirigido, porque obviamente yo quería a esa persona, porque esa persona me había demostrado que era capaz, pero el sistema era tan pernicioso, inclusive para ese tema, que yo tenía que hacer un concurso público y no podía subirle la remuneración directamente. Hoy en día un poco que ese rol ha cambiado, el tema del CAS está un poco movido, digamos que está todavía saliendo o aclarándose. Tenemos CAS permanentes, tenemos CAS temporales, pero no se sabe cómo se va a regir el tema de los CAS permanentes. Claro, Es un tema interesante que después se podría tocar también. es que en el tema particular del CAS que estabas mencionando se hacía una diferencia para la meritocracia entre un concurso temporal, ¿no? Que era para el CAS, contra un concurso permanente, que era para las otras opciones. Y de ahí la rigurosidad del examen de selección, por ejemplo, ¿no? Entre ellos los sueldos y todo lo demás. Y Claro, pero muchas veces las motivaciones que tú utilizas para fundamentar una decisión es una motivación aparente, no es una motivación real. Si nosotros vemos cuáles son los principios del derecho administrativo, cuando analizamos el principio del debido procedimiento, este me dice que todos los administrados, y quien postula un puesto está en un rol de administrado, tienen el derecho de tener decisiones debidamente motivadas. Yo podría traer a colación un ejemplo propio, pero prefiero no hacerlo, donde realmente me mandaron una resolución que era particularmente risible. Y el estamento del gobierno que me lo envió es un estamento que supuestamente, está libre de polvo y paja. Pero bueno, ciertamente una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. La verdad es que si tú quieres realmente aplicar meritocracia, si tú realmente quieres seleccionar lo mejor que se pueda obtener para que este personal brinde servicios a nombre del Estado, tienes que hacer muchas cosas. Es un problema muy complejo. Un problema que no viene de ahora. Un problema que no puedes solucionar en el corto o mediano plazo. Yo podría decirte que hasta nace desde mucho antes de que tú pienses en postular al sector público. Para poder tener igualdad de condiciones, deberías tener igualdad de capacidades, y no necesariamente dentro de nuestro país eso se da. Puedes tener igualdad de títulos, pero no necesariamente igualdad de capacidades, ¿no? voy a utilizar a Carlos porque así como hemos visto que existe una diferencia entre la norma y la práctica, yo creo que hay un tema muy importante, ¿no? ¿Cuál es o sea, siempre que leo lo que nos escribes, Carlos, tú hablas del gobierno de los mejores, hablas de meritocracia, pero cuando hablamos de esto, del gobierno de los mejores para lograr un impacto positivo en la economía, por ejemplo, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es en la nación? ¿Cuál es la importancia en la nación de este factor dentro de la economía, por ejemplo, que es un tema que tú has desarrollado? Bueno, en primer lugar, muy interesante lo que ha dicho Lino, el tema de la meritocracia es algo que en el Estado se habla, tiene larga data, hay mucha normativa, pero una cosa es la normativa y otra cosa es la realidad, ¿no? La realidad, lamentablemente, creo que nos ha llevado a situaciones que hemos vivido y seguimos viviendo, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué me refiero yo a gobierno de los mejores? ¿No? Pongamos un ejemplo para podernos entender todos. Cuando uno tiene una empresa privada, ¿no? Cualquiera de las grandes corporaciones privadas, o uno inicia un negocio, uno pretende que quienes administren su negocio sean las personas más capaces, ¿no?
Generalmente se trabajan los famosos headhunters, ¿no? Los cazatalentos que buscan agrupar, diríamos, a los mejores profesionales para incorporarlos a las grandes corporaciones. Y es así como eligen en su proceso de selección las grandes corporaciones a quienes les van a dar la facultad de administrar su negocio, administrar sus recursos financieros y a tomar decisiones que van a llevar, diríamos, a buscar agregar valor a sus negocios. En el Estado, ¿qué tenemos? El Estado, si lo vemos solamente desde el punto de vista del presupuesto público, este año ha iniciado con más de 197.000 millones de soles por toda fuente de financiamiento el presupuesto del Estado, ¿no? Ahorita ya debe haber superado largamente los 200.000 millones de soles con las incorporaciones de saldo de balance en este año. Por lejos, es la empresa más grande del país, ¿no? Si lo vemos de una manera general. Entonces, como ciudadanos, ¿qué es lo que esperamos de nuestro Estado? Que nuestro Estado esté gerenciado justamente por las personas más capaces. Y no solamente por las personas más capaces que cumplen ciertos requisitos académicos. Porque una cosa son los requisitos académicos, pero si estos requisitos académicos no son apoyados con la experiencia real en planta, en toma de decisiones específicas que lleven a situaciones en algunos momentos de crisis, en otros momentos de mantener, diríamos, la calidad de la gestión. Entonces, esos profesionales, ¿no? Quizás que en algunos casos, de manera muy rápida, queman etapas y de repente llegan a los más altos cargos directivos del Estado, ¿no? Probablemente van a cometer errores, porque están en un proceso de formación como todos. Todos en algún momento cuando salimos de la universidad estamos en un proceso de formación, ¿no? Que vamos incorporando know-hows, no solamente de los que inicialmente pueden ser nuestros jefes, los mentores que podemos tener, ¿no? Para ir formando las cualidades profesionales que después van a acompañarnos a lo largo de nuestra carrera profesional, ya sea en el Estado o en el sector privado. Entonces, un privado le daría a un profesional con escasa experiencia, por más que pueda tener un grado académico, la capacidad o la facultad de dirigir sus negocios, lo veo muy difícil. Pueden darse de repente en los casos en que el empresario pone en el puesto de trabajo de repente a su hijo o a su hija, ¿no? Pero no se va a dar nunca a un tercero desconocido. Lo que va a buscar siempre es competitividad. Y ese es un elemento que nuestro Estado necesita tener, competitividad, ¿no? Y competitividad desde el punto de vista de poder justamente compararnos en el buen sentido de la palabra, en capacidades, ¿no? Hemos visto, ¿no? En la reciente, bueno, todavía estamos en la pandemia del COVID-19, pero ya creo que estamos quizás, Dios mediante, una de las etapas finales, pero en los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19, ¿no? A pesar de las normas que sacó el Estado, ¿no? Varios decretos de urgencia para buscar facilitar, diríamos, la gestión estatal, ¿no? Si uno hace una evaluación de la gestión estatal durante este periodo, o sea, uno se da cuenta que ha habido problemas de gestión. Ha habido problemas de gestión que luego se han ido corrigiendo en el tiempo. Pero nuestro Estado, evidentemente, creo que no está en la capacidad de seguir con pruebas-error, ¿no? Uno puede hacer pruebas-error de repente en su empresa, pero el Estado es de todos, el Estado somos todos. Y hay un aspecto que Luigino ha señalado también en su intervención, ¿no? Que es el tema de que pueden haber muchas normas, pero a veces esas normas no se condicen con lo político. Y en el Estado, cualquiera que ingresa al Estado, ¿no? Y que pretende de repente hacer carrera en el Estado, tiene que entender que el Estado es un estamento político, diríamos en esencia fundamental, porque las decisiones siempre son políticas, ¿no? Y que generalmente, especialmente las personas que tienen capacidades técnicas, diríamos, para sostener de repente propuestas o alternativas que se puedan proponer en un determinado momento, ¿no? Tienen que ser sustentadas técnicamente. Pero fundamentalmente es un espacio político, ¿no? Y vemos pues que creo que desde hace varios años tenemos crisis en la parte política.
¿no? Crisis de partidos en algún momento se ha visto, ¿no? Y eso es que creo que también evita el que ese gobierno de los mejores, el que siempre señalo, ¿no? Generalmente en mis artículos varias veces lo toco de esa manera, ¿no? Porque no es una forma de exclusión lo que digo, sino es una forma de motivación a formar parte de ese gobierno de los mejores, ¿no? Hay algo que siempre nos enseñan, creo, a todos desde niños, especialmente cuando ingresamos a la escuela, ¿no? Nuestros padres generalmente nos dicen, tienes que estudiar, el que estudia triunfa, ¿no? Es la mejor manera, diríamos, de avanzar en la vida, ¿no? Profesionalmente y también económicamente. Y a veces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mensaje que se le pueden dar a las nuevas generaciones? Cuando vemos de repente, con ejemplos recientes o pasados también, ¿no? Que quizás algunos tomadores de decisiones que se escogen o se eligen no tienen el expertise suficiente o no tienen el know-how suficiente como para asumir tremendas responsabilidades, ¿no? Eso evidentemente es un mensaje que no se condice cuando se dice vamos a privilegiar la educación, vamos a fortalecer la educación, ¿no? Entonces, tenemos que mirar siempre al ciudadano y a las expectativas que el ciudadano tiene, ¿no? Y una de las expectativas principales es que no solamente tengo que mirar al sector privado para buscar hacer carrera profesional, sino también puedo mirar al sector público. Pero tengo que mirarlo porque es un sector público competitivo en el cual, si me esfuerzo, probablemente pueda ingresar y pueda desarrollar una carrera en el Estado que realmente no solamente sea competitiva, sino sea valorada, ¿no? Ese es otro aspecto que a veces no es muy valorado, diríamos, Sí. cuando se trabaja en el Estado. Carlos, Si me yo permites, tengo... Armando. dale. Sí, Claro. sí, Lino. Hay temas que se han sido tocados por Carlitos y que ciertamente son bastante interesantes, ¿no? Tienes una variable que es la variable de acceso, donde ciertamente lo que se tiene que evaluar es básicamente capacitación y experiencia. Y quienes tienen que evaluarte a veces no tienen las mismas capacidades que tú. Entonces, te pongo un ejemplo. Fíjense en cualquier cargo sujeto a elección popular. ¿Cuáles son los requisitos para entrar? Edad, nacionalidad y creo que para de contar. Entonces, pero sin embargo el chofer que va a llevar a ese señor que ha salido electo tiene que tener todo un background para poder ingresar al Estado y poder llevar a ese señor. Entonces, resulta bastante contraproducente. Ciertamente es una tendencia latinoamericana, no lo voy a negar, porque una de las cosas que hice en alguna ocasión fue revisar las constituciones de distintos países para ver, oye, ¿por qué estamos tan mal? ¿No? Y ciertamente me he percatado que esa tendencia existe prácticamente en todo lado. Pero da la casualidad que quienes te permiten el acceso, porque eso viene decantando desde arriba hacia abajo, es un efecto cascada, llamémosle así, jalan personas que tampoco tienen los pergaminos suficientes como para estar en esos cargos. Inclusive, no es solamente un tema educativo, porque ya sabemos que nuestra educación es deficitaria, que para poder cambiar el sistema educativo tenemos que esperar unos 20 años como mínimo, ¿no? Ciertamente los niveles de las personas, sean públicos, sean privados, no necesariamente están en los estándares que se requerirían, pero no es solo eso, no es solo la capacitación. Es la experiencia que puedan tener en el cargo, es también los valores que puedan llevar como personas. Si se dan cuenta, hay una cosa que es particularmente extraña. Si bien es cierto, ahora se permiten exámenes psicológicos para el acceso a la función pública, pero no tienen valor, no tienen una puntuación. No, sin embargo, tú puedes tener a una persona que es un Albert Einstein en cuanto a conocimientos, pero es un cero a la izquierda en cuanto a, a poder confraternizar o
colaborar con el resto de los trabajadores. Entonces esa persona, más que una ayuda, es un estorbo, por más capacidad que tenga desde el punto de vista educativo. Entonces yo creo que hay que cambiar estructuras y hay que cambiar pensamientos. Ciertamente deberíamos acercarnos más a la empresa privada. Carlitos me hizo recordar una escena de una película donde estaba Tom Hanks, creo que se llamaba Filadelfia, ¿no? Donde decían, si vas a mandar a un piloto en un avión que cuesta $1 millón, ¿a quién vas a elegir? ¿Al que recién sale de la escuela o a uno que sabe manejar bien ese avión y que sabe que lo va a traer de regreso? Entonces, es lo mismo. Ciertamente ese es el criterio lógico. Yo no puedo poner en un cargo a una persona que carece de las capacidades necesarias para poder llevar ese avión de regreso al aeropuerto de origen. Yo quizás quiero hacer un agregando, comentario. Dale, Carlos, y después sigo yo. Dile. sí, dile. y quizás agregando a lo que dice Luisino, ¿no? Muchos nos hemos gastado en los últimos 20 años, sobre todo, estas 2 primeras décadas del siglo XXI, que éramos modelo de crecimiento económico, ¿no? Que nos envidiaban en el extranjero, diríamos, por el crecimiento, el alto crecimiento económico del país, las variables macroeconómicas que manejábamos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hace unos años nomás, desde hace unos años atrás? Ha habido un freno, pero un freno en seco del avance que en un momento dado se dio. Se dieron normas, porque normas se han dado a montones, la ley marco del empleo público que se dio en el 2005, la creación de Servir en el año 2008, la creación del cuerpo de gerentes públicos también en el año 2008-2009, ¿no? Y después la ley del servicio civil, ¿no? O sea, se han hecho esfuerzos del Estado, se han tomado ejemplos también de otras latitudes, ¿no? Que buscan que los mejores traten de acceder al servicio civil, pero sin embargo, ese freno no es un freno que, aun siempre cuando hablan los economistas, se dice la inversión privada es el 80% de la inversión en el Perú y el 20% es inversión pública, pero la ventaja de la inversión pública es que jala o arrastra en crecimiento a la inversión privada, que finalmente es la que genera empleo masivo, ¿no? Ese es el activador. Y en los últimos años ha habido un freno en esto, aún creciendo. ¿Por qué hemos crecido? Hemos crecido por consumo, ¿no? Y por consumo finalmente del plástico, tarjetas, ¿no? Ese ha sido la base del consumo de los últimos años en el país. Y no se ha dado por el tema de inversiones, no se ha dado tampoco por el tema de manejo de las exportaciones, ¿no? Entonces, ese es un elemento que los tomadores de decisiones, ¿no? Que tienen que buscar impulsar ello, tienen que tomarlo en cuenta, y para conocerlo y para poder aplicar estrategias que tengan impacto, evidentemente se necesita no solo conocimiento, sino se necesita experiencia. Esa combinación, o sea, es clave, diríamos, para que, diríamos, la gestión pública sea un motor que impulse el crecimiento económico y el desarrollo del país. Carlos, yo voy a tocar 2 temitas rapidísimos. Uno es que me acabas de hacer acordar que hace 2 días o ayer, no lo tengo muy claro, el presidente del BCR dijo que en automático el Perú crece aproximadamente 2,7%, así no hiciéramos nada, ¿no? Y estamos creciendo a 3,4%, creo que es la esperanza, o sea, haciendo un cachito, ¿no? Y hemos llegado a crecer hasta 10%, 8% en momentos. Entonces, hay algo ahí que no se está haciendo bien, definitivamente, porque estamos ni siquiera pasando como estamos jalados verdaderamente. Un tema. El otro tema es que yo quería comentarles que esta es la revista de gestión pública, específicamente Meritocracia. ¿Por qué se la muestro? Porque estaba revisando unos datos que van acorde con lo que han estado hablando ustedes y me parecía sumamente interesante. Por ejemplo, cuando hablaban de quiénes nos están evaluando o quiénes nos contratan, ¿no? Dante Mendoza escribió un artículo sobre Meritocracia en este número que decía: ¿quién te evalúa? ¿Qué tan capacitado está para evaluarte? Sobre todo que necesitamos que te evalúe en aptitud, en actitud y en capacidad. En capacidad y conocimientos es relativamente fácil, tienes un balotario, aunque las empresas no están poniendo balotarios completos para que tú estudies. ¿Qué pasa si tú sabes todo menos un punto y justo te tomaron ese punto? Y al otro que entrevistaron no sabía nada y de casualidad sabía ese punto.
¿quién fue el mejor ahí? Dice él, ¿no? Ahí pone ese granito de cuestionamiento. ¿Quién te evalúa tu actitud? Lo acabas de mencionar, ¿no? Una persona que entorpece al grupo, lo acaba de mencionar Luisino, mata el proyecto. Yo que trabajo en proyectos siempre, te lo mata. No, hay que sacarlo para poder continuar. En fin. Por otro lado, Garcés, Alfonso Garcés, que ha sido viceministro, tiene un tema que me encantó. No en este número, en otro número dijo, cuando hablamos de transferencia de gestión, decía, ¿por qué a los más altos cargos, cuando hacen transferencia de gestión, no hay indicadores de su gestión? Por ejemplo, un presidente, ¿qué indicadores presenta de su gestión? Cuando cualquier funcionario público de nivel medio para abajo hacen esa transferencia de gestión, hay indicadores y cumpliste la meta y todo lo demás. Y en las empresas del Estado hay bonos por llegar a determinadas metas. Pero para el más alto cargo que tenemos, no hay indicador, ¿no? Y eso me llevó mucho la atención, estuvimos trabajando. Y cierro con esto porque Villino también tocó un tema de cómo era en Latinoamérica. Bueno, a raíz del cambio de que querían nombrar la meritocracia, que ya salió una norma hace poco para altos funcionarios, pero en ese momento estaban viendo si podían tener meritocracia para los ministros o poner determinados requisitos, vamos a llamarlo, pues no meritocracia, sino requisitos para los ministros. Yo me puse a investigar, yo viví en España unos años y decía, pero en España no hay esos requisitos, entonces me puse a investigar y resulta evidentemente que no hay. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, ¿no? El ministro puede ser una persona que no iba ni a la universidad siquiera. Es raro, pero puede ser. Pero para llegar al puesto, tiene 30 años o 40 años en el partido. Y toda su capacitación está en ese partido que le han metido. Entonces es cierto que ese hombre no tiene requisitos de maestría, doctorado y no sé cuánta cosa, pero en la práctica tiene 30 años capacitándose para hacer el puesto que va a cumplir el partido, porque arriba de él habían otros y por debajo de él hay muchos más. Entonces si no llega, tanto política como meritocráticamente, no llega al puesto que se le están ofreciendo. Entonces, eso hay que revisar, porque por un lado, o legislamos esa parte que es imposible desde el punto de vista constitucionalmente, pero sí podemos ir por el otro lado, hacia los partidos políticos, diciendo que los funcionarios que lleguen o las personas que estén llegando, de alguna manera tengan que cumplir ciertos requisitos, y vas limpiando y vas apoyando la meritocracia. Eso se me ocurrió hace un tiempo por esas ideas que se dan. Es que cuando, en el ejemplo que pones de esta persona en España, cuando tú te formas políticamente, en realidad te estás formando para tomar decisiones. Y decisiones uno toma en el Estado y en la parte privada. Acuérdense que en la parte privada, la principal decisión que toman los empresarios son las decisiones de inversión. Esas son las principales decisiones que toman, ¿no? Y las segundas son sus decisiones de cómo se financian, ¿no? Para justamente sostener esas decisiones de inversión. Pero esas son políticas. Y eso es algo que, y voy a decirlo, todos creo que hemos pasado por la universidad, no necesariamente te la enseñan en la universidad, ¿no? Es algo que tú vas incorporando en el tiempo con el conocimiento que vas tomando en cuenta. Entonces, ese señor que está 30 o 40 años de repente en un partido político para tener la posibilidad de acceder a un alto cargo, se ha ido formando en esos aspectos. Totalmente. Formando también en aspectos de qué es lo que necesita el país, ¿no? Cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus déficits, cuáles son las brechas que tienen que atenderse. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Por eso decía, ¿no? En una anterior intervención que hice, ¿no? No solamente basta con los conocimientos académicos o con los grados académicos. Basta, y eso se complementa con la experiencia, ¿no? Y creo que tú lo dijiste, Luigino, también, la formación en valores con la que vienes también a desempeñar tu función. Claro, es que la meritocracia no es solamente no es solamente una barrera para tener los mejores y brindar un mejor servicio, que dicho sea de paso, es la función final del Estado, porque el Estado brinda servicios a la ciudadanía en general, bueno, a la población en general, no solo a los ciudadanos. También es una barrera, la meritocracia, para evitar situaciones de corrupción. Entonces, tú tienes dos grandes ámbitos dentro de la meritocracia, el tema de acceso y el tema de permanencia. Sí. Hay un viejo adagio que dice, escorbita nueva barre bien, ¿no? Pero cuando ya deja de ser nueva, empieza a tener problemas. Ese es uno de los puntos que a veces no se toca en el tema de meritocracia, porque no es políticamente correcto, ¿no? Porque se deja de estar dentro del ámbito de
el empleador malo que te contrata porque eres amigo, y entra en el ámbito de la capacidad del servidor o funcionario público para permanecer en el cargo durante un periodo de tiempo determinado. A diferencia del sector privado, donde si un empleador tiene un trabajador que labora de manera inadecuada, tú le das un preaviso, 30 días para que me cambie de actitud, y si permanece, lo sacas por falta grave. Entonces, en el Estado no, en el Estado existen 365 días para que mejores de actitud. Y solamente te interrumpo un instante, Lino. Y si eres gerente en una entidad privada y no logras resultados, te vas bien rápido. Sí, O eso los es 3 cierto. meses de prueba de cualquier persona que contratas, ¿no? Dice, no No. tiene la actitud, afuera, ¿no? 3 meses. Sí, pero recuerda que, digamos, yo soy un vendedor, tengo un estándar que es medido cada mes y empiezo a bajar mi rendimiento. El empleador me va a mandar una notificación diciendo, señor Luigino Piloto, usted regularmente durante los últimos 6 meses ha tenido tal nivel. Ahora se encuentra en los últimos 2 meses en tal otro nivel. Rectifique, por favor, que tiene 30 días para poder mejorar sus estándares. En el Estado te toman una prueba, supuestamente, hasta ahora no he visto que se haya vuelto operativo eso, en las entidades donde he estado, porque llevo varias entidades, donde te toman una prueba en el año, y esto no viene de 30057, viene 276 inclusive, y te dicen, ok, tú no has salido bien en este punto, te vamos a capacitar para mejorar tus niveles y el próximo año te haremos la verificación necesaria para ver si has logrado superar ese límite. Entonces tú te vas a esforzar, tienes 365 días para hacerlo. No tienes 30 días, como en privado. ¿Qué es lo que sucede? Hay una reacción contraria, seguramente por experiencias pasadas. En los años 90 hubo una experiencia muy mala respecto de la evaluación de los servidores públicos, lo cual generó como consecuencia que se utilice como un arma para bajar el número de servidores públicos en el Estado, más que una verdadera arma de evaluación de personal. Y eso genera una serie de anticuerpos que hace que hoy en día la ley de servicio civil esté solamente parcialmente vigente y nadie quiere entrar a ese régimen salvo que lo obliguen a entrar. Entonces, bajo esa premisa, ciertamente hay que tratar de rectificar ambos caminos. No solamente el camino vinculado al acceso, sino también la posibilidad que tienen las personas de acceder, de permanecer en el servicio público de acuerdo a su verdadera capacidad, es decir, a lo que realmente la población espera. Recuerden, todas las entidades del Estado, y esto lo dice la Ley de Modernización del Estado, tienen una función distinta. Y todas estas funciones están en relación con aquello que la población necesita. Entonces, si todas las que realizan una función distinta y todas las funciones que se realizan en el Estado están para servir a la población, todos nosotros, estemos en el Estado o no, en algún momento nos servimos del Estado. Tenemos vinculaciones con el Estado. Y el Estado nos cobra tributos, si nosotros nos vamos por una pista, vemos si la pista está en buen estado o no, todas esas que no lo sientes como algo, como un servicio que te da el Estado, es un servicio que te da el Estado. Entonces, en la medida en que tengamos gentes capaces, personas capaces, y que por su propio mérito lleguen a niveles de toma de decisiones, yo creo que la cosa podría cambiar. Ciertamente, como les he dicho inicialmente, desde hace 70 años perseguimos esto. Es como si tú buscaras la piedra filosofal, ¿no? Para ver si logras convertir el carbón en oro.
Hasta ahora no encontramos esa piedra. Yo quiero contar ahí un tema rapidísimo, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que este sistema de meritocracia no se ha podido aplicar en el país? ¿Qué faltó en el fondo? A ambos, empecemos con Luino, por ejemplo, que estabas tocando ese tema. Yo creo que hay múltiples factores, ¿no? Yo creo que hay factores de largo aliento, como son el tema de una educación deficitaria, para empezar, donde no todos tienen igualdad de condiciones. Tendrán igualdad de papelitos que certifican que son profesionales A o profesionales B, pero esto no los hace realmente tener el mismo estándar. Lastimosamente es una realidad que nos golpea día a día. Y por otro lado, tenemos también el gran inconveniente de que el manejo político del acceso al Estado, ese clientelismo que en algún momento hizo referencia a Carlitos Loyola, es algo que viene de muy vieja data y es casi una tradición dentro del Estado, ¿no? Ciertamente, una de las cosas que dijiste, Armando, sobre el tema de generar obligaciones a los partidos políticos para que los partidos políticos formen a su personal, a su gente, se va a chocar con otra gran muralla. ¿A qué partido político le interesa hacer eso? Recuerden, ¿quiénes están en el Congreso? Representantes de los partidos políticos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Les pongo un ejemplo. Yo fui gerente legal de OMPE. Cuando me acuerdo que en esa época Carlitos también estaba en OMPE como gerente de planeamiento. En esa época, acuérdate, Carlos, queríamos cambiar la ley de partidos políticos y generar dentro de ella sanciones a los partidos que incumpliesen las obligaciones contenidas en la misma. Porque la ley de partidos tenía bueno, ahora se llama ley de organizaciones políticas, en esa época se llamaba ley de partidos políticos, contenía una serie de obligaciones, pero no tenía un correlato de sanción. Era como si tuvieras un lindo tigre, pero sin dientes y sin garras, ¿no? Podías acariciarlo, pero él no te iba a hacer nada, absolutamente nada. Y a pesar de todos los intentos que hicimos en todo el tiempo que estuvimos allí, que fueron, en mi caso, fueron 7 años y medio, no se logró. No se logró. ¿Por qué? Porque justamente si tú le vas a imponer sanciones a los partidos políticos y los que están en el Congreso representan a los partidos políticos, resulta un poco difícil que ellos mismos digan, ya está bien, sancióname. Se requeriría una presión muy alta dentro de la gente, la población, hacia el estamento político para que esto cambie. O debería ser en una situación muy particular como fue la del gobierno de transición, ¿no? De Paniagua, que permitió ese inicio de cambio, ¿no? Sí, y quizás, o sea, implementando lo que está diciendo Luigino, ciertamente, pues, o sea, el primer escollo era justamente los propios partidos políticos que estaban en ese momento en el Congreso. Y es que para realmente tener una reforma del Estado, ¿no? Tiene que realmente valorarse ciertos conceptos. Y uno es cómo tener un Estado competitivo. Y el Estado competitivo no solamente basta con los funcionarios o servidores de la administración pública que cada vez sean mejores y tengan mejor preparación y de repente puedan tener acceso. Esa es una parte. La otra parte fundamental es cuáles van a ser los cuadros políticos que van a acceder a los puestos principales de poder, ¿no? Desde el presidente de la República, congresistas y magistrados del Poder Judicial y funcionarios, diríamos, de las instituciones públicas autónomas, por ejemplo, ¿no? Que tienen que mostrar, primero, una transparencia en su accionar y que realmente demuestren que son competitivos en lo que hacen. Algo que tú has señalado, Armando, ¿no? ¿Por qué no tener indicadores? Indicadores, ¿no? Por lo menos, y vino de acordarse, siempre a mí me ha gustado trabajar con el tema de indicadores. En esa época en OMPE, me acuerdo que trabajamos, me acuerdo en esa época con la doctora Magdalena Chu, siempre había un par de indicadores que le gustaban mucho, ¿no?
el costo por el lector, se debe acordar el vino, que siempre lo traía a colación, ¿no? Comparativamente, y ese era un tema de competitividad, siempre estábamos arriba, ¿no? Respecto a otras gestiones. Y es algo que no se ve, ¿no? No se ve en el Estado, ¿no? O se ve muy pocas veces en el Estado. Entonces, esa necesaria competitividad, no solamente para los que vienen más abajo, ¿no? Sino también para los que están más arriba en la toma de decisiones, tiene que, creo que, ser un elemento que tiene que irse dando. Yo me acuerdo en el 2008 cuando sale o se crea Servir y se crea el Cuerpo de Gerentes Públicos, deben acordarse cuando hubo el retroceso remunerativo para los altos funcionarios que dio el expresidente García en el 2006, estableció topes, y se crea Servir justamente para que los talentos o los mayores talentos del Estado no se vayan del Estado, ¿no? Se les permitía tener, por ejemplo, según la ley, ¿no? Del decreto legislativo 1024, la posibilidad de ganar un 30% por encima de un ministro de Estado. Eso nunca en la práctica se dio. Nunca, ¿no? En la escala que en algún momento se aprobó, se señaló, pero no hubo después ningún gerente público que ganara el tope, ¿no? Y ahora mucho menos, ¿no? Ahora mucho menos, porque esa escala sigue vigente y el sueldo del ministro se duplicó, ¿no? Pero ese es un aspecto, ¿no? Y creo que también otro aspecto que grafica claramente a veces los descontentos que pueden haber dentro de las instituciones públicas, a veces, es que el que de repente está por encima tuyo no tiene los pergaminos tuyos, ni conoce lo que tú puedes conocer. Y eso se repite muchas veces en muchas instituciones estatales. No, y hay otro factor que has mencionado, tal vez no tan directamente, pero que sí tiene una vinculación interesante cuando quieres captar talentos. La administración pública tiene paralizadas sus remuneraciones desde hace mucho tiempo. Normalmente quienes estamos en la administración pública ya tenemos el estigma de ser sector público y el sector privado un poco que nos ve de reojo, ¿no? Es cierto. Pero el Estado tuvo un periodo en el cual las remuneraciones fueron bastante competitivas. Hablamos de los años 90, donde se creó la Superintendencia de Registros Públicos, SUNAT. Las islas de excelencia que se habla. Claro, ese periodo, tú, para atraer talentos, volviste al Estado competitivo. Indecopi. Indecopi, por ejemplo. Jaló mucha gente. Bien. Entonces, tienes allí, pero la medida, entre comillas, muy popular que dio Alan García en su segundo gobierno respecto a los topes, generó en algunos casos, o principalmente los organismos más técnicos, como pueden ser los organismos reguladores, generó una migración bastante marcada. Y a la larga, has perdido personal que ya estaba formado en temas muy técnicos y que fueron absorbidos por otras empresas. Yo me acuerdo que cuando entré como gerente general de Canal 7, del IRTP, me contaron de que el gerente técnico, que se había ido unas semanas antes, había sido capacitado en todo lo que era televisión digital en Japón. ¿Por qué? Porque una vez que se había optado por el sistema brasileño-japonés para la televisión digital en el Perú, el Japón dijo, yo capacito a vuestros gerentes de televisión nacional para que puedan ser ustedes los primeros en implementar la televisión digital. Los llevó a Japón durante un tiempo, no me acuerdo, me dijeron, creo que era un periodo de algunos meses, y lo capacitó en televisión digital. Regresó acá, y en ese momento Canal 9 era el canal con mayor rating por Magali TV, ¿no? Y pagó el curso que había seguido en Japón este señor para que no haya problemas con el Estado y se lo llevó como gerente técnico de Canal 9. Es decir,
Ya cuando tú empiezas a poner ciertas limitaciones remunerativas, la gente que está capacitada y que es de necesaria utilidad para el sector privado es llevada y el sector privado va a pagar lo que tenga que pagar para efectos de tener ese personal que no hay en el país y que de repente tu sector público, con todo el esfuerzo que has tenido, lo has logrado. Entonces, maniatar al sector público con remuneraciones que están por debajo del estándar. Estamos hablando de, Carlitos, corrígeme, ¿cuándo fue que fue el gobierno de Alan García? ¿2008, 2009? 2006, 2006. 2006 al 2011, ¿no? Ok. Ujú. ¿Cuál es el índice de inflación que ha habido? Solamente índice de inflación que ha habido desde esa época hasta ahora, Por en lo menos 16 años. mínimo más del 50% ya de pérdida de poder adquisitivo. Exactamente. O sea, Entonces, quien ganaba, digamos, 10.000 soles en esa época, por poner números tondos, cosa que era bastante raro, pero digamos, 10.000 soles. Hoy en día, ¿cuánto estaría ganando en dinero en efectivo, es decir, en valor adquisitivo real? ¿5.000? no estaría ganando por lo menos unos 7.500 o 7.000 soles. O sea, ha tenido esa reducción de sueldo por el poder adquisitivo que ha Correcto. perdido, ¿no? Exacto. Y es algo que a veces no se quiere ver desde el Estado, ¿no? O se le pasa muy someramente, ¿no? Yo recuerdo alguna vez cuando estaba proponiendo dentro de una de las entidades donde laboraba una mejora en la escala remunerativa, yo señalé dos aspectos que eran importantes. Uno, el tema de la inflación, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Teníamos una escala que ya tenía casi 15 años sin moverse, ¿no? Y por otro lado, el crecimiento económico. ¿Por qué? ¿Por qué el crecimiento económico? Porque como Estado siempre decíamos estamos creciendo, especialmente yo tengo una estadística más o menos entre el 2004 y 2013, el crecimiento económico del país fue en promedio arriba del 6% promedio anual, y fue un crecimiento muy importante. Después creció a un 3% y pico, pero durante ese periodo el crecimiento fue muy alto en global. Sin embargo, si hablamos del sector público, el beneficio de los funcionarios o trabajadores del sector público en esos años no se ve reflejado porque las escalas remunerativas estaban congeladas. Entonces, el Perú crecía, de repente crecían los sueldos en el sector privado, pero en el sector público estaban estancados. Entonces no había un beneficio real, ¿no? Eso, diríamos, también le resta competitividad al sector público porque te limita el poder atraer a los mejores cuadros profesionales al sector público, que evidentemente, como cualquier profesional, quieren ganar adecuadamente y cada vez mejor. Claro, y el tema es que ahí chocas con otra realidad, ¿no? Chocas con la realidad del Estado peruano y su capacidad de captar ingresos, ¿no? Si no me equivoco, la presión tributaria en el Perú es por debajo del 15%. En 14. Uh-huh. Sí, Tiene que llegar al Entonces, 30 para estar dentro de la OCDE. claro, pero seamos sinceros, si vamos a estar en la OCDE en el 2100 seguramente, ¿no? Si es que seguimos acá. En base a ese criterio, sí. Pero el tema es que con una captación de recursos limitada, una amplia brecha dentro de lo que es satisfacción de necesidades, porque es amplia la brecha, tienes distintos sectores donde falta de todo. Basta ver lo que está saliendo en televisión respecto a los centros educativos que van a iniciar el año escolar o que ya iniciaron el año escolar. Entonces, tienes una sola caja de donde sale todo, pero tienes escasos recursos. Ahí el Estado se pone a pensar qué es prioritario. Y siempre lo último que tiene prioridad son las remuneraciones. Entonces, el tema remunerativo en el Estado genera una serie de inconvenientes respecto a el mantenimiento de gente de valor y, por otro lado, la posible captación de personas que quieran ingresar al Estado. Muchos ven al Estado como, digamos, la última salida, ¿no? Cuando ya no hay más que hacer, ya, ¿qué me queda? Solo el Estado está asumiendo, iré al Estado. Y luego de las normas que han salido en el Congreso pasado,
el tema del cierre del CAS, el tema de los SNP. El Estado también se ha vuelto muy difícil, un lugar muy difícil para acceder. Entonces, si tú no tienes esa facilidad y ya no puedes tener personas, tienes que tratar de que las personas con las cuales cuentas tengan la capacitación necesaria como para satisfacer y cubrir las necesidades que tienes. La situación es ampliamente compleja, ¿eh? No te voy a decir que es fácil. Luigino, Carlos, yo quisiera darles dos datos que en una de las entrevistas que hicimos a Óscar Ugarte salió. Él decía que existían dos limitaciones. Uno, los estímulos remunerativos para los gerentes públicos, que es un tema que hemos abordado. Y el otro, ojo, que Óscar Ugarte hablaba del sector salud específicamente, ¿no? Y la otra es la oposición a los gremios, que era muy fuerte, ¿no? Y él decía, es difícil tener una carrera de meritocracia donde el 35 al 45%, casi el 50% él decía, casi alrededor del 50% entre CAS y recibos por honorarios es personal que se mantiene en el sector, decía. Entonces, ¿cómo implantar meritocracia con eso? Ese es un tema que les quería comentar. Y el otro es que Ricardo Cueva señaló algo muy interesante para mí. Decía, cumple con el buen soporte técnico, o sea, todo el sistema de meritocracia que estén poniendo servir, cumple con un buen soporte técnico, pero no tiene legitimidad social. Ahora, nos quedan pocos minutos y hay un tema que de alguna manera nos están pidiendo comentar y quería hacer un cambio acá. Bueno, igual hacer un paréntesis. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ha estado viendo. A San Marcos, ha estado apuntando desde Paraguay, Cusco, Hilo, Huancayo, Lima. Si alguien se me escapa, por favor, mil disculpas, pero ahí están, justo lo que se ha mencionado. Un saludo a todos ellos. Yo quería hacer una pregunta porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué opinan de los llamados concursos públicos desde su experiencia en el Estado? ¿No? Se respetan las formalidades, se ha llevado a cabo la competencia y de refilón y aprovechando todo este tema, ¿qué tal o cómo se ve la gestión de servir de estos últimos años y la potencia de la meritocracia, ¿no? El funcionario público en el sector y a través de toda la competencia de servir. Son dos preguntas separadas, pero al mismo tiempo que tienen ciertos puntos de conjunción, por decirlo así. Sí, mira, en el caso de los concursos públicos, como tú lo has dicho, y Luigino lo tocó también cuando hablaba de los CAS, ¿no? Los concursos públicos de CAS. En muchos casos los concursos públicos son meras formalidades, ¿no? Simplemente se establece, de acuerdo a lo que dice la ley, el decreto legislativo que regula los CAS, ¿no? Cumplimiento de ciertos requisitos, se cumple con ciertas formalidades, etapa de evaluación escrita, evaluación curricular, entrevista de repente, pero da la casualidad que siempre ganan los que ya uno presumía que iban a ganar, ¿no? Entonces, ¿se puede evitar eso? Es algo que está por trabajarse. Pero no solamente en esos concursos que diríamos son los masivos, ¿no? Porque también nos sucede lo mismo en las locaciones, en los locadores de servicio, ¿no? También se da, y lo digo por alguna experiencia pasada, también se ha dado en los concursos públicos para elegir algunas veces altos funcionarios, ¿no? En el cual, lamentablemente, algunas autoridades a cargo de esos concursos no han estado a la altura de las circunstancias. No voy a decir los nombres, pero algunas son conocidas, ¿no? Y lamentablemente, pues, aún teniendo esas capacidades y ser concursos que deben llevar a los mejores de repente a esos lugares, no se ha respetado. Entonces, eso hace que muchas personas que quieren acceder a puestos públicos en el Estado se decepcionen a pesar de los méritos que puedan tener, ¿no? De querer aspirar de repente a colaborar con el país, porque a veces se piensa que si uno quiere aspirar a un cargo público, de repente para favorecerse del cargo, pero muchas personas lo buscan hacer o lo buscamos hacer, ¿no? Para ayudar desde el conocimiento que uno puede tener a mejorar, diríamos, las condiciones de vida de los ciudadanos o brindar un buen servicio público en lo que compete, ¿no? La actuación de servir, ¿no? Lo digo como gerente público de servir de hace algunos años, ¿no? En verdad fue
creo, en un determinado momento muy interesante y muy importante, ¿no? Para impulsar el tema de la meritocracia que se vaya dando en el Estado, y eso lo complementó con la ley de servicio civil. El problema es que aparentemente el apoyo político que se necesita, diríamos, para impulsar esta norma, porque como siempre alguna vez me enseñaron en la universidad, de manera muy general, ¿no? Tú puedes querer hacer muchas cosas en una empresa, porque así fue el ejemplo, pero si no tienes el apoyo de la alta dirección o no tienes el apoyo de los tomadores de decisiones, no vas a poder avanzar, ¿no? Eso me parece que es lo que ha generado, diríamos, cierto freno en esa parte de servir. Yo cuando veo a veces en la página web de servir concursos públicos, por ejemplo, para incorporar gerentes públicos, hace muchos años ya no se da, ¿no? Sí. Ya son varios años que no se da, ¿no? La colocación de gerentes públicos en ciertos lugares tampoco la veo muy masiva, que digamos, ¿no? 2013 creo que fue la última de gerentes públicos. Creo que 15 exactamente me parece que fue. Pero ya son varios años, ¿no? Entonces, creo que ahí falta, diríamos, una decisión política, y ahí vuelvo a decir el tema de la formación política que se requiere, diríamos, para acceder también a ciertos lugares de decisión, especialmente, creo, para cargos de elección popular, tiene que haber algún clima de meritocracia, al menos en la interna de los partidos, ¿no? Para no limitarles su acceso, diríamos, desde el Estado, ¿no? Porque creo que cuando se dice para presidente de la República tienes que tener 35 años o ser peruano de nacimiento, ¿no? Dices, le pones un requisito más y dices, ya estás limitando o estás discriminando, ¿no? Pero de repente para acceder a esos altos cargos desde un partido político, sí se pueden establecer, creo, algunos elementos que justamente permitan que los mejores también, o los mejores cuadros que los partidos políticos puedan presentar, realmente puedan tener acceso a la política, ¿no? Y a estas entidades que son tan importantes para la marcha del Estado, ¿no? Yo creo que eso es lo que sucede muchas veces en cuanto a lo que son los concursos públicos en el Estado. Si me permites, Armando, desde mi punto de vista, creo que yo he dicho ya sobre el tema de concursos públicos que particularmente creo que en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes del Estado existe ciertos visos de poca transparencia, ¿no? Entonces, eso limita mucho la aplicación de la meritocracia dentro del país. La meritocracia de acceso, sobre todo. Si a eso le sumamos el hecho de que efectivamente, como dice Carlitos, habría que buscar que los partidos políticos tengan algún tipo de regulación interna que permita llevar mejores cuadros a una elección popular. Lastimosamente tendríamos que empezar por tener partidos políticos, porque no tenemos partidos políticos. Empezamos creo que con movimientos, ninguno de ellos tiene un ideario. O sea, no pueden decir que tienen un ideario a lo que supuestamente llaman ideario. Son creados en la práctica para 1 o 2 gobiernos o posiblemente ver si superviven durante un periodo generando una cuota de poder hoy por hoy a nivel provincial o regional, aunque no tenemos regiones en el país, tenemos gobiernos regionales, ¿no? Recuerda que la Constitución dice que se constituyen gobiernos regionales por referéndum. Oye, y el único que se hizo fue el 2005 y no hubo ni una. Perdóname, Luino, te voy a contar una anécdota. Me hice un cuadro Excel bastante extenso para ver todos los documentos que tenían varios partidos políticos. Un montón me hice antes de las elecciones. Fue un trabajo personal. Ideología, doctrina, estatuto, ¿no? Toda la secuencia lógica que vendría a ser para... Bueno, los únicos que tenían ideología y doctrina y todos los documentos casi fueron 2 partidos, de los cuales uno de ellos no pasó a la valla. Sí, ya desapareció. Para que des una idea de cómo estamos en esa parte. Disculpa la interrupción, pero era una anécdota que me quedó presente. Es que es eso, nosotros hemos tenido la primera etapa de nuestra república como Perú, caudillismos de carácter militar. Caudillismos que se han arrastrado después con la guerra con Chile,
y después vino el caudillismo de los principios del siglo XX, que era un caudillismo más de las gentes que tenían mayor capacidad económica, de ahí se trastocó nuevamente a un caudillismo militar, y hoy en día estamos ante organismos políticos, entre comillas, que lo único que hacen es crear caudillos. Los partidos desaparecen en la medida en que quienes los fundaron salen del espectro político. Entonces, o salen por fallecimiento, o salen porque están en prisión, o salen porque simple y llanamente ya se cansaron y quieren irse a su casa, lo que sea. El partido tiende a desaparecer. Han habido partidos que han llevado hasta el nombre de la persona, partido driista, sin ir muy lejos, ¿no? Entonces, es O las el siglas de su caudillismo. nombre, y eso no hace muy lejos. ¿Ah? Las siglas del nombre, y eso no hace mucho tiempo. Está bien, sí, es cierto. Pero yo prefiero uno que ya es bastante más alejado, ¿no? Pero Oye, bueno, el tema es Dale. El tema es que bajo una realidad de ese tipo, crear organizaciones políticas que sean verdaderas organizaciones políticas es tal vez la primera labor a desarrollar. Es la primera búsqueda a hacer. Sí, eso me hace acordar a un libro de Albert Hirschman, ¿no? Las pasiones y los intereses. Creo que muchas veces en el tema de los partidos políticos se coadyuvan ambas, ¿no? Sí. Y de alguna manera se forman por eso, ¿no? Diríamos, hay mucho apasionamiento, pero mucho interés sobre todo. No, A yo creo veces que en ciertos hay lugares. apasionamiento por los intereses, que es distinto. Ajá. Bueno, Sí, sí. escuché un amigo que decía que cualquier persona que quería postular por un partido debería estar por lo menos 5 años en el partido, por lo menos para amalgamarse, porque una vez que llegan ya se separan todos, no se han dado cuenta. Entonces, Sí. pero para no variar el tema de la discusión, yo quiero señalar 2 puntos muy concretos. Para que se den una idea, hay unas entrevistas que hicimos el año pasado y en este año, en enero, y el año pasado creo que fue en enero también, Carlos Olivo y Luis Miguel Castilla hace poco, que hablan específicamente de los problemas de servir que hubo al principio y por qué no se han adaptado mucho las entidades públicas en ella. Y para las personas que han estado preguntando en el chat, yo les recomiendo leer la revista de gestión pública, en esos puntos esos dos entrevistas están muy detalladas. Sin embargo, lo que quiero mencionar es que hace poco, no tengo la fecha, pero en el 2021 se dio un decreto supremo que cambió el sistema para acceder ¿cómo se llama? Para que las entidades públicas accedan a todo el proceso de servir. Y eso ha facilitado mucho. Es más, tengo que decir abiertamente, cuando hablé con Yaneri Boya en la entrevista, que decía que en 5 meses han transitado 5 entidades adicionales a las que ya existía, que eran 6, creo, durante 5 años. Entonces, en 5 meses he hecho una labor bastante fuerte en ese aspecto y eso va incrementándose. Eso apoyado a que hay un factor político de que ayuda a ese desenvolvimiento, ¿no? Esa es la razón también por la que no querían que se moviera de la PCM Servir, por ejemplo. Es otro tema que podremos discutir en su momento. Pero para que se den una idea... Solo una chiquita, si me permites, Armando. Dale. Mira, yo he estado como vocal en el Tribunal de Servicio Civil durante 7 años y algo más. 7 años, 2 meses. Ya el año pasado dejé de ser vocal ahí. Y antes de eso, yo soy miembro de la Sociedad Peruana de Derecho al Trabajo y Seguridad Social. Y una de las reuniones que tuvimos, la tuvimos con el ministro de Trabajo de ese entonces y con el recién nombrado presidente en ese entonces de Servir. Y la primera pregunta que yo le hice al ministro de Trabajo de ese momento es, disculpe, señor ministro, ¿Servir sirve? ¿No? ¿Por qué? Porque brillaba prácticamente por su ausencia y resultaba un poco difícil que tuviese un rol protagónico. En esa época, Juan Carlos Cortés, a quien estimo mucho, estaba de presidente de Servir. Sí, claro. Y al final, uno cuando entra dentro del sistema se percata, porque desde fuera, estando en el sector público, no lo ves. Pero estando dentro, ves el esfuerzo de las personas, ves el esfuerzo que se hace dentro de la entidad y el poco apoyo que en muchos casos tiene la entidad para generar esos nichos de cambio, ¿no?
Inclusive pueden presentar normas técnicamente muy sólidas, pero cuando salen de otra manera. Salen con una visión que no era la que inicialmente se presentó. Entonces ese dispositivo pierde piso y resulta no muy operativo. Uno de los ejemplos es el tema en el cual Felizmente era creo una que corta interrupción, ¿eh? sí, ya termino, no te preocupes. Me acuerdo que el tema, por ejemplo, de equivalencias para el pase a servir generaba que algunos cargos que tenían que pasar al régimen de servir se vieran con remuneraciones menores a las que tenían en ese momento, estando en una entidad, digamos, régimen 728. Cosa que también es otro interesante tema a tratar. ¿Qué hace un régimen de la actividad laboral privada en el sector público? ¿No? Pero bueno, el tema es que eso generó muchos anticuerpos en el sector público. Otro de los anticuerpos que generó en el sector público, en los trabajadores en general, es la necesidad de presentarse a un nuevo concurso público. Y digo nuevo porque la mayor parte de esos trabajadores ya ingresaron al Estado por concurso público. Entonces, algunos tienen 20 años, 15 años en el sector público y supuestamente se preguntan, ¿para qué tengo que hacer un nuevo concurso si yo ya entré por concurso? Entonces, Claro. esas cositas que deberían limarse en servir en el traspaso hacia el régimen de servicio civil, tal vez motivarían aún más al resto del personal. Aclarar el tema remunerativo, permitir que la transferencia sea una transferencia más armoniosa. Si quieres liquidar a la persona, liquídala, dale todos los beneficios que le corresponden, inicia un nuevo periodo, pero no la obligues a generar un nuevo vínculo cuando ya tiene un vínculo preexistente. Sí, yo quisiera solamente agregar a lo que dice Luisino. Yo creo que en esa parte, y yendo para que, y con esto no quiero decir que a veces el presupuesto no sea un limitante, pero el presupuesto pasa por un tema de priorización, que es lo importante. Y lo importante tiene que ver justamente en que si queremos tener un Estado competitivo, creo que Armando lo dijo, tú también, Luisino, en los 90, cuando se hace estas reformas de primera generación, como se llamaron en ese momento en el gobierno de Fujimori, se crea la SUNAG, los públicos, se cambia la constitución, crea Indecopi, o sea, una serie de islas, diríamos, de excelencia que se buscó tener, buscando atraer a los mejores cuadros profesionales de las universidades para que compitan, para poder acceder a esos lugares, ¿no? Yo creo que es necesario repensarlo. Hay muchas cosas que el Estado gasta que no debería gastar. Hay muchos gastos que se hacen que realmente no tienen justificación a veces. Y yo creo que estos aspectos de buscar atraer a los mejores talentos, y no digo de los que están ahorita en el Estado, sino los que puedan querer acceder, como son los jóvenes, que siguen una carrera universitaria, tienen una buena trayectoria y tienen un buen desenvolvimiento, ¿no? Que vean esto como una oportunidad, ¿no? Creo que es muy importante el trabajo que puede hacer en esa parte servir para buscarlo impulsar. Sé que a veces, como lo he dicho también, es necesario tener el apoyo político, pero creo que también el apoyo, diríamos, de los principales accionistas del Estado, que son los ciudadanos, que ya exigen, diríamos, tener estados competitivos. Ejemplos de competitivos que han privilegiado el tema de la meritocracia, la mejora de la educación, tenemos pues en Singapur, en Alemania, en todos esos países que en algún momento estuvieron destruidos y que nacieron de esas cenizas para ser países competitivos. Creo que tenemos que buscar implementar en el Perú, ¿no? Miremos el Servicio Civil de Chile nomás cómo funciona, ¿no? O sea, acá muy cerca, ¿no? Hasta donde sé, o sea, para acceder a ciertos cargos de alta dirección, tienes que haber pasado por el Servicio Civil de Chile, ¿no? Si no, no puedes acceder, por más que seas del partido, ¿no? Entonces, hay estamentos que tienen que ser como un prerequisito, ¿no? Hay algo que se ha hecho, por ejemplo, en estos últimos años, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, en las áreas de contrataciones del Estado, tienes que tener una certificación OCE. Si no, no puedes trabajar en esas áreas. Claro. Lo mismo puede suceder en varias áreas, ¿no? Que tengas que tener una necesaria certificación
para poder acceder a esos puestos, ¿no? Eso va a obligar siempre a que, como cualquiera de nosotros, creo que lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida profesional, a estar en una permanente capacitación y actualización de conocimientos. Yo siempre agradezco, por ejemplo, la oportunidad que he tenido, o tengo todavía, de enseñar en algunas universidades, porque eso me permite siempre tener forzosamente que estar actualizado, ¿no? Y tratar de justamente ver los casos que siempre pasan en el día a día, ¿no? Tratar de adaptarlos para dejar esa enseñanza. Creo que estamos en una oportunidad, porque a veces los momentos de crisis generan oportunidades, y creo que estamos en uno de esos momentos, creo, me parece, a pesar de a veces algunos pesimismos, ¿no? Que podría haber una perspectiva futura cercana quizás de que algunas cosas podrían cambiar. Luigino, dada la hora avanzada, estoy fuera ya de los compromisos asumidos con Habla de Z, que nos ha dado este espacio, que abiertamente nos lo permiten y nos lo agradecen, pero quería tus palabras de pre-cierre, porque ya nos estamos despidiendo de toda esta gente que nos ha estado escuchando. Mira, yo tengo fe que en algún momento este esfuerzo que se ve reflejado en algunas entidades del Estado, como puede ser el MinServir, o como puede, yo me acuerdo de mi periodo de OMPE, donde realmente la gente que estaba con nosotros tenía una calidad impresionante. Yo creo que ese esfuerzo en algún momento va a dar sus frutos. Tengo fe de que podemos cambiar las cosas. Va a llevar esfuerzo, va a generar sacrificio, pero yo creo que la meritocracia es el único camino que nos va a permitir tener un Estado sólido, de buen servicio y con un nivel bastante reducido, y espero nulo, de corrupción, porque la meritocracia permite eliminar la corrupción también. Entonces, ese anhelo de tener un Estado moderno, capaz, eficiente, yo creo que lo vamos a lograr. Pero ese esfuerzo requiere de todos, ¿no? Eso Gracias, yo creo que Luigino. sería la reflexión final. Gracias. Carlos. Bueno, como reflexión final, primero que sí, como lo he dicho en mi anterior intervención, percibo que a pesar de la crisis que podemos visualizar día a día, con tantas discusiones que se dan a veces en los estamentos políticos, tantos visos de corrupción que a veces uno va conociendo, yo creo que de esas grandes crisis surgen las grandes oportunidades. Creo que ese punto de inflexión debemos comenzarlo a retomar, ¿no? Y no solamente por las personas que trabajan en el Estado, como he dicho actualmente, sino porque tenemos que dejar enseñanza y de lo que hubo en un determinado momento y lo que se tiene que hacer, porque muchas veces nos quedamos en el tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Entonces no podemos decir tenemos que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Y ese hacerlo, ¿no? Pasa, diríamos, por los tomadores de decisiones. Creo que debemos buscar generar un Estado competitivo, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Porque esa es la única manera en que también te generes, ¿no? Generes respeto de los estamentos que están más abajo dentro de la organización hacia los que de repente, por diversos motivos, tienen la oportunidad de dirigir las organizaciones. Creo que esa expectativa es algo que por lo menos yo no pierdo la esperanza que eso se pueda dar en el país, porque creo que el Perú tiene todo para ser realmente un Estado competitivo. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo también me despido de todos ustedes. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Para mí ha sido un placer estar junto a Carlos y Luigino, aprendiendo de toda la experiencia y conocimiento que ellos tienen. Yo quiero rescatar las palabras de Dante cuando decía que las evaluaciones por una meritocracia debe ser actitud y el área de conocimiento. Yo creo que solo conocimiento no nos lleva al punto que queremos desarrollar. El tema de cómo llegar a evaluar la actitud y la actitud de la gente me parece muy importante, además de todo lo que estos grandes profesores nos han podido comentar.
Y asimismo quiero agradecer y cerrar quiero agradecer a Habla Gaceta, ¿no? En la persona de Miriam Ñopo y a Gestión Pública y Control, que nos dan estos espacios y nos permiten, en las personas de Gestión Pública y Control, con el doctor Juan Jiménez, director general, Alexandra Vivanco y Eduardo Vargas, miembros del equipo. Señores, para mí ha sido un placer estar con ustedes, aprender de ustedes y gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a la Gaceta. Chao, Carlos, chao, Lino, un abrazo grande. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias a todos.